Estamos en la Semana para el Alma, una estrategia que hace parte del programa Salud para el Alma de la Gobernación de Antioquia, cuyo objetivo es el cuidado del cuerpo y la mente, considerando así la salud en su sentido más integral, que promueve acciones para vivir con bienestar, para relacionarnos a plenitud con los otros y para reafirmar el valor de la vida. La Semana para el Alma está basada en 3 pilares: mover los pies, mover las manos y mover la lengua. Mover los pies es una invitación principalmente a la actividad física. Mover las manos al hacer, una invitación al arte, a la cultura, a tocar un instrumento, a escribir. Y mover la lengua, una invitación a conversar, a expresarnos, a dialogar. Por eso justamente estamos aquí esta noche desde el Hospital Mental de Antioquia para hablar del síndrome del trabajador quemado, o también conocido en inglés como burnout. Bienvenidos a Diálogos con el Alma. De compartir este espacio para dialogar, conversar, aprender y cuidarnos con 3 personas maravillosas: Alexandra Cardona Rosero, enfermera; Ricardo Consuegra Peña, médico especialista en psiquiatría aquí en el Hospital Mental de Antioquia; y Laura Cataño García, psicóloga, asesora departamental del programa Salud para el Alma. Gracias a los 3 por estar aquí, por este espacio. Bienvenidos. Muchas gracias, Tatiana, por invitarnos y por hacernos partícipe de esta iniciativa que busca hacer que todos los antioqueños podamos conocer aún más mejores aspectos sobre nuestra salud mental. Hoy específicamente vamos a aprender y a conversar sobre el síndrome del trabajador quemado, que en inglés se conoce como burnout, que se presenta en diferentes espacios laborales. Pero creo, Ricardo, que es importante explicar qué es y por qué hablamos de síndrome y no de enfermedad. Bueno, como bien dices, Tatiana, pues no es una enfermedad el síndrome del quemado, del trabajador quemado, o también conocido como burnout. Realmente es una condición que puede predisponer la aparición como tal de una enfermedad mental establecida. ¿Y de dónde viene este síndrome del trabajador quemado? Realmente viene de estar sometido a una situación de estrés laboral crónico que ha sido mal manejada o mal gestionada, como también pudiéramos decir. No solamente mal gestionada desde el tema del trabajador, sino también mal gestionada desde el ambiente laboral. Cuando nos remitimos como a los aspectos históricos de dónde sale como este concepto del síndrome del trabajador quemado o burnout, nos transportamos más o menos hasta 1974. En 1974, un psicólogo que se llamaba Herbert Freudenberger describió por primera vez esta condición. Él venía de esa migración de alemanes que venían pues del Holocausto. Él tenía una ascendencia israelí, judía. Entonces tuvo que salir junto con su familia, estudia psicología en Nueva York, y ahí luego, cuando se gradúa de psicólogo, empieza a trabajar unas altas jornadas de trabajo, más o menos 10 horas, y después de hacer como ese trabajo como psicólogo, se iba luego a trabajar en una asociación como de caridad, también para seguir haciendo su trabajo de psicólogo. Él describe esta condición de síndrome de trabajador quemado desde lo experiencial. O sea, él mismo estaba sufriendo esa condición. Entonces, muchos de los investigadores, de los psiquiatras, de los médicos e incluso psicólogos que hablan de esta condición del síndrome de trabajador quemado, a veces le disminuyen o le restan valor a esta primera descripción de Freudenberger, porque dicen es una condición descrita desde el mismo paciente, ¿cierto? Entonces ahí puede haber un sesgo, puede existir un sesgo. Sin embargo, es una condición que realmente existe. Ha habido muchas definiciones, más o menos 140 definiciones desde 1974 hasta hoy. Por eso es que es tan difícil tal vez definir claramente el síndrome del trabajador quemado.
y han habido más o menos 15.000 papers o estudios o publicaciones sobre el síndrome del trabajador quemado. Pero cuando uno se transporta a los sistemas de clasificación de las enfermedades, no lo encuentra. O sea, no encuentra que el síndrome del trabajador quemado sea una enfermedad, pero sí como una condición predisponente. La última clasificación de las enfermedades, que es el CIE-11, lo incluye, pero no como una enfermedad. Lo incluye como un factor predisponente y que puede aumentar el chance de aparición de otras enfermedades. ¿Cuáles enfermedades? Trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, trastorno por uso de sustancias o lo que es la farmacodependencia e incluso trastorno por estrés postraumático. Entonces es una condición que puede llevar a. ¿Y de qué se caracteriza el síndrome del trabajador quemado? Se caracteriza por 3 condiciones. 1, la sensación como de falta de energía, como falta de energía vital. 2, como una sensación como de ineficacia en el ambiente laboral, o sea, lo que yo estoy haciendo como trabajador no es suficiente. Es insuficiente, no está alcanzando, no estoy logrando. Y tercero, aparece como una sensación como de apatía por el mismo trabajo o labor que hace. O sea, como unas ganas de no hacer. Pero no porque sea una persona perezosa, es porque todo este síndrome ha llevado como a esa expresión de la conducta, ¿cierto? Como el dejar de hacer. Pero entonces, cuando uno se pone a mirar qué factores predisponentes tiene el síndrome del trabajador quemado, encuentra que el ambiente laboral es súper importante. También el estilo gerencial o el estilo del jefe. Esto no es exclusivo de grandes compañías, esto también se puede ver en la pequeña y en la mediana empresa. Y que el tema de cómo nuestro jefe nos escucha, nos valida, nos incluye en los planes de crecimiento de la compañía, es muy importante. La conexión con ese propósito superior. Exactamente. A veces en las organizaciones perdemos esa conexión con el propósito superior. Es muy importante en esas organizaciones donde el líder lo cambian cada cierto tiempo, tener en cuenta cuál es el propósito superior por el que yo estoy en el trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, yo que estoy acá en el hospital mental, ¿cuál es mi propósito superior? Mi propósito superior es la atención y el cuidado de la salud mental de los antioqueños, o sea, buscar que las personas mejoren, buscar que las personas estén bien, que puedan regresar a sus casas o que puedan regresar a sus trabajos. Ese es el objetivo superior de esta organización. En otras organizaciones, el objetivo superior lo dicta el líder, o sea, es muy aspiracional. Yo quiero ser como el gerente, yo quiero ser como el director de esta organización. Pero se podría presentar, Ricardo, justamente por lo que usted está explicando, en múltiples sectores laborales. Y aquí me gustaría también que Laura nos ayudara a complementar. ¿Hay algunos sectores, algunos tipos de trabajo o algunas tareas donde seamos tal vez más propensos a padecer este síndrome? Incluso, por ejemplo, en el tema de los cuidadores, que yo creo que ahí podemos hacer un énfasis importante. Sí, efectivamente hay ciertas profesiones o ciertos trabajos que pueden ser propensos o desencadenantes para tener el síndrome de burnout. ¿Cuáles son? Esas profesiones que requieren cuidar al otro, estar pendiente del otro. Entonces estamos hablando sobre todo de profesiones sociales. Hablamos de la asistencia médica, hablamos de los docentes, por ejemplo, hablamos incluso no de profesiones, sino de esas personas que también están al cuidado del otro, de un adulto mayor, de una persona con una enfermedad terminal. Entonces, retomando lo que nos dice nuestro doctor, efectivamente hay desencadenantes tan importantes dentro de las empresas. Normalmente el síndrome del cuidador lo asociamos con cargas laborales, ¿cierto? Cuando tenemos tantas cargas laborales y hay un agotamiento emocional que se da cuando efectivamente es tanto el agotamiento que nos quedamos sin herramientas para poder enfrentar. El estrés normalmente hace que nos movamos, que busquemos cómo hacer o terminar nuestro trabajo, pero
en algunas personas lo que hace el estrés es movilizarnos. Entonces ahí es cuando viene el agotamiento emocional. Acá es cuando estamos hablando cuando hay exceso de trabajo, pero también tenemos síndrome de quemador cuando no tenemos una función clara dentro de la empresa o cuando nuestras funciones se ven relegadas. Muchas veces vemos en cambios de empresas, cuando vienen nuevos personal directivo, que las personas que estaban ocupando sus cargos vienen a ser relegadas por nuevos empleados o funcionarios. Entonces, estos empleados que estaban acostumbrados a un ritmo de vida, a un trabajo, empiezan a ser relegados, entonces empieza la monotonía y el no sentirse parte de la empresa. Entonces, esto empieza también a crear un estrés, no por exceso, sino por poco trabajo. Por ausencia, Así incluso de es. función. Es decir, no necesariamente se tiene que presentar por carga o sobrecarga laboral, sino también por temas emocionales, por temas del entorno laboral, por desconexión emocional. Y ahí justamente también en el tema de las personas que son cuidadoras, hay una carga emotiva fuerte, supongo. Claro, digamos para hablar del síndrome de burnout, tenemos que tener varios aspectos. Primero, ninguna enfermedad o ningún síndrome mental es una causa, ¿cierto? Siempre es multicausal. Entonces estamos hablando de cómo nos relacionamos con la empresa, cómo nos identificamos nosotros en la empresa y cuál es nuestro quehacer. Entonces, aparte también hay un clima organizacional que es tan importante cuando estamos hablando de algunas enfermedades ocupacionales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos todo ese acompañamiento de cómo en nuestro relacionamiento con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestro puesto de trabajo? Y cómo esto se va afectando tanto en nuestra salud mental como física, porque también tenemos una carga fisiológica, cognitiva, conductual y emocional, tal cual pasa con las personas que están cuidando, ¿cierto? Entonces vemos que no solamente se puede ver en una empresa, también en nuestras casas podemos identificar este síndrome. Entonces es importante tener como algunos conceptos claros porque normalmente pensamos que el estrés laboral es normal, que cuando estamos trabajando o estamos cuidando es normal que estemos estresados, pero cuando vemos que eso está afectando nuestro diario vivir es cuando deja de ser normal y tenemos que empezar a ponerle pilas a eso, ¿cierto? A poner a consultar y empezar a mirar qué está pasando con nosotros. Vamos a hacer una pausa y ya continuamos en estos diálogos con el alma, programación especial en la Semana para el Alma. Continuamos en estos diálogos con el alma que hacen parte de la Semana para el Alma, específicamente esta noche conversando y aprendiendo sobre el síndrome del trabajador quemado, también conocido en inglés como burnout. Ricardo y Laura ya nos explicaban en qué sectores o cómo se puede identificar cuándo es estrés laboral, sobrecarga o efectivamente padecer el síndrome. Alexandra, en el sector específicamente de la salud, ¿a qué situaciones se ven enfrentados los empleados y cómo identificar si están padeciendo este síndrome? Bueno, yo creería que en el sector de la salud se ven enfrentados a todas las situaciones porque inicialmente uno ama su profesión, está muy encantado con lo que está haciendo, pero hay muchas situaciones de estrés en un turno por las que uno tiene que pasar y adicional está la carga emocional de toda la situación que están viviendo los pacientes y como enfermera y el grupo de auxiliares que están encargadas del cuidado, tenemos demasiado contacto con los pacientes, tenemos mucho tiempo para compartir con ellos y nos enteramos de toda su situación y son cosas que finalmente terminan cargándonos emocionalmente y uno termina estando con esas personas tanto tiempo. Conectados. Que
hay una conexión y adicional todos los turnos van generando agotamiento, son 12 horas casi siempre los turnos y son situaciones en las que uno siempre pone primero al paciente, incluso antes que uno, y terminamos por hacer demasiadas actividades y dejamos descuidando como las actividades que son diarias para nosotros, incluso en un turno dejamos de comer o no tomamos la hora del almuerzo porque necesitamos estar pendiente de los pacientes y corremos todo el tiempo, cuando menos pensamos se nos acabaron las 12 horas y ni siquiera nos alcanzó para todo lo que había que hacer. Entonces son muchas situaciones que se nos van presentando y que finalmente cuando llegamos a la casa queremos compartir con nuestra familia, estamos tan agotados que a veces se nos hace imposible. Adicional, pues también los turnos que son noche, entonces terminan volteándonos el horario de sueño y llegar a la casa en un posturno cuando todas las personas están despiertas, haciendo actividades de la vida diaria y nosotros no podemos compartir con ellos porque finalmente el sueño nos va a vencer. Entonces nos toca posponer todas estas actividades y no podemos muchas veces practicar algún deporte o hacer alguna actividad de ocio, mover porque los pies finalmente y mover no las nos manos, queda la oportunidad y a veces estamos tan cansados que terminamos solamente acostándonos en una cama a descansar, incluso ni siquiera podemos conciliar el sueño y terminamos muy quemados por la situación que vamos viviendo a diario. El desgaste acumulado. ¿Hay algunos rasgos de personalidad o tipos de personalidad, Ricardo, que puedan ser más propensas a sentir esa carga emocional y a lo que dice Alexandra, ni siquiera en el tiempo de descanso poderse desconectar de lo que implica el trabajo? Sí, pero antes de ir allá, yo quisiera complementar un poquito en el tema de los trabajadores del área de la salud y el burnout. Resulta que, por ejemplo, al personal médico, a nosotros como médicos nos exigen ser muy eficaces, ¿cierto? Muy resolutivos, y nosotros mismos como médicos también nos lo exigimos. Pero esa capacidad de resolución, esa capacidad de poder brindarle una solución al paciente, no solo depende del quehacer del médico, depende también de que el hospital, el centro de salud, tenga los insumos necesarios, tenga el personal necesario, los tiempos que yo voy a invertir en el paciente sean los adecuados, ¿cierto? Y no que estén sobrecargados los servicios y que yo tenga que responder independiente de la sobrecarga. Entonces llega la familia, te exige unas cosas, el paciente, claro, exige unas cosas porque debe estar bien, y nosotros también pues nos levantamos todas las mañanas para buscar que nuestros pacientes estén bien. Pero si no tenemos los insumos necesarios, no tenemos el personal de cuidado necesario y hay sobrecarga, pues va a aparecer esa condición de agotamiento, de desgaste, de quemarse. Y hay unos factores que se han asociado con aumento del burnout en el médico. Uno de ellos es ser un médico joven. Los médicos jóvenes tienen mayor riesgo de padecer burnout. También ser mujer médica tiene un mayor riesgo de hacer burnout. Y también, por ejemplo, en latitudes donde hay menos mestizaje, el pertenecer a las minorías también aumenta el riesgo de burnout. Entonces, por ejemplo, en los Estados Unidos o en Europa, ser una población afrodescendiente o venir del Medio Oriente o venir de la India aumenta el chance de padecer burnout por pertenecer como tal. ¿O por qué? Pareciera que tiene que ver con todo lo que hay alrededor del tema racial, ¿cierto? Y el tema de estigma en las personas que van a consultar, ¿cierto? Entonces, eso pareciera que es otro factor de riesgo, tal vez porque te exigen más. Es una de las posibilidades. Entonces ahí hay muchos factores que se suman. Es muy importante que los tomadores de decisión, que los gerentes de los hospitales, que los secretarios de salud tengan en cuenta esto, ¿cierto? O sea, nosotros queremos que nuestros pacientes estén bien, pero por favor, que estemos con las
con todos los insumos, con los tiempos adecuados, con los servicios que tengan la cantidad de pacientes adecuados. En un sector trascendental para la sociedad como la salud, pero podríamos hablar, Laura, de todos los sectores. Ahí básicamente estamos hablando de medidas, de balances y de toma de decisiones adecuadas. Sí, y no solamente, digamos, en el sector salud, es lo que implica todo el sector decirlo, porque la familia también juega un papel muy importante frente a la responsabilidad con los pacientes. Muchas veces, y sobre todo, de pronto ahorita el doctor nos retoma un poco, es lo que espera la familia del cuidado de un paciente, por ejemplo, psiquiátrico, ¿cierto? De los centros de salud, de los centros de adicciones, la familia espera que el papel lo haga el centro de salud, la IPS donde está el paciente, ya sea de manera ambulatoria o en hospitalización. ¿Por qué retomo esto? Porque también nosotros lo vivimos a diario, y es que, digamos, un paciente que es difícil el cuidado, los dejamos en los hospitales y es encárguense de todo. Ahí es cuando hablamos del vínculo que se crea con el personal con esto, pero también la responsabilidad del cuidado. Ahí es cuando se despierta, es esa angustia de no tener todas las herramientas, ni económicas, ni instalaciones, ni médicas, y mucho menos emocionales, para lograr vincularnos tanto con este paciente, que seamos nosotros los únicos cuidadores. Entonces también es un llamado no solamente a las instituciones prestadoras de salud, sino también a las familias. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el Estado? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los sectores? Pero también cuál es la responsabilidad que tiene la familia, y no solo en el sector salud, porque también, por ejemplo, vemos los docentes con una carga de no solo educar, de no solo enseñar, sino también de ser estos cuidadores, estos protectores de los alumnos. Entonces también estamos viendo que se está presentando el síndrome en docentes, en trabajadores sociales, o sea, todas estas ramas asistenciales y sociales que su trabajo se resume en estar con el otro, pero termina cuidando al otro. Entonces también es ese llamado a las responsabilidades que tenemos todo, y que no dejemos a nuestros profesionales solamente al cuidado toda la carga, como si fueran los salvadores, porque no lo somos. La corresponsabilidad en el tema específico del síndrome del trabajador quemado, pero en muchos otros factores que tienen que ver con la salud mental. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos en Diálogos con el Alma. Semana para el Alma, una invitación a mover los pies, mover las manos y mover la lengua como formas de prevenir y cuidar nuestra salud mental. Hoy en Diálogos con el Alma estamos conversando, expresando y aprendiendo sobre el síndrome del trabajador quemado o burnout. ¿Qué tan probable o qué tan fácil es, Alexandra, que como ciudadanos y empleados busquemos ayuda frente a una posible aparición del síndrome, sobre todo en una sociedad como la nuestra, donde se ha premiado históricamente trabajar mucho? Bueno, realmente es difícil porque todavía existe mucho estigma y pensamos que no debemos buscar ayuda, nos da pena, o pensamos que no vamos a recibir ningún tipo de escucha al respecto. Sentimos que es algo que debemos afrontar solos, y realmente no es así. Es necesario que todas las personas comprendan que podemos levantar la mano y decir necesito ayuda, que podemos buscar muchas actividades que mejoren nuestra calidad de vida, que nos brinden mucha felicidad y que nos permita compartir con el entorno, que conectemos y que sintamos en la realidad que estamos viviendo, pero que nos permitamos esa pausa y ese tiempo de descanso. Yo creería que justo ahora tenemos muchas más oportunidades y muchos medios para poder acudir y encontrar esa ayuda que antes no era tan visible.
Laura, y en el caso de una persona no ser capaz de pedir esa ayuda, de buscar ayuda, si alguien puede identificar que un compañero de trabajo o un familiar está padeciendo ese síndrome, ¿podría buscar ayuda o sugerir ayuda de alguna manera? Claro, nosotros en el departamento, digamos, tenemos diferentes estrategias. Estamos en los 125 municipios del departamento, pero aparte de esto, también desde la Gobernación de Antioquia, tenemos una estrategia con todas las empresas que hacen parte del conglomerado. ¿La estrategia cuál es? Es lograr generar capacidad instalada dentro de las instituciones, que no solamente sea la oficina de talento humano, que conozca sobre salud mental, sino que diferentes personas, líderes de procesos, gerentes, directores, también conozcan sobre salud mental. Pero no solamente ellos, también dentro de las instituciones hay diferentes comités, brigadas, comisiones. Entonces, lo que estamos implementando en las diferentes empresas del departamento es lograr hacer esas capacitaciones y esta sensibilización frente a la salud mental, logrando que sean unas personas que sean gestores institucionales. ¿Qué hacen los gestores institucionales? Logran identificar cuando hay riesgo o cuáles son los factores de riesgo, factores protectores dentro de su empresa para que puedan trabajar, digamos en algún caso, o sepan cómo activar rutas si logran identificar alguna persona con alguna dificultad o con algún síndrome o con posiblemente alguna enfermedad. Entonces lo que hacemos es acompañar este grupo de personas, estas redes protectoras, para que activen las rutas y dejemos la capacidad instalada dentro de las instituciones, que no dependa solamente de las instituciones de salud, sino que también se haga un trabajo comunitario dentro de las empresas, que nos apropiemos del tema, ¿cierto? Que sea desde la señora que trabaja en oficios varios, pero que también el gerente sepa de salud mental, que el brigadista sepa de salud mental, que el comité del COPAS sepa de salud mental, ¿cierto? Que convivencia sepa de salud mental y que aparte de eso sepamos activar las rutas. ¿Qué hacen esto? Evitar que muchas veces los casos lleguen al servicio de urgencias, sino que se pueda, digamos, minimizar el riesgo o que se pueda hacer una alerta temprana y poder activar los diferentes mecanismos que tenemos. Menciona Laura una palabra clave que sería entonces identificar. Ricardo, ¿qué tan fácil es identificar el síndrome de trabajador quemado? Bueno, aquí es muy importante entender como las dinámicas del ambiente laboral, ¿cierto? Entonces es muy importante entender cómo es el estilo de trabajo de ese trabajador que está allí en la organización. Entonces, cuando empezamos a ver que el estilo de trabajo de ese empleado empieza a cambiar, o sea, que él empieza a no cumplir con las actividades, empieza, por ejemplo, el que está en trabajo remoto a no conectarse tanto a las reuniones, a no cumplir con los correos, cuando realmente el estilo de esa persona era muy distinto, es una alerta. O sea, ahí es una alerta, algo está pasando. El otro tema es cuando ese mismo empleado o colaborador empieza a aislarse del resto de compañeros de trabajo. Es otra alerta. Entonces, son cosas muy sutiles que no necesariamente están traducidas en que es que el trabajador está perezoso. No, recordemos que ha cambiado su patrón de trabajo, recordemos que está aislándose de sus propios compañeros de trabajo, que son ese factor de protección en el ambiente laboral. Muy lindo esto que están haciendo, como de poder lograr como entregar capacidades dentro de las organizaciones y que no solo estén como circunscritas a lo que hace un trabajador de la salud, sino que todos hablemos de salud mental, porque realmente la salud mental nos atraviesa a todos. Todos tenemos que saber de salud mental. Entonces, son cosas muy sutiles que van apareciendo en las personas, ¿cierto? Todavía no son pacientes, pero que sí son colaboradores, que son trabajadores. Es muy importante que entendamos que el talento humano es lo más valioso que tiene una empresa, es lo más valioso que tiene un hospital, y que ese talento humano hay que cuidarlo, ¿cierto? Se ha invertido mucho dinero,
tiempo para poder capacitar a ese trabajador. Entonces sería muy doloroso que porque yo como compañía no me doy cuenta que una persona se está quemando en su trabajo, lo pierda, ¿cierto? Entonces, ya después dentro de la historia personal para ese trabajador, pues el chance de que desarrolle como tal una enfermedad mental establecida es aún mayor. Es muy importante tener en cuenta que dentro del síndrome del trabajador quemado hay un ejercicio que nosotros como empleados, como incluso las amas o los amos de casa, tenemos que tener en cuenta, es el ejercicio de priorización. O sea, nosotros tenemos que priorizar primero a nosotros mismos, después nuestras familias y tercero también pues el ambiente de trabajo, el trabajo. Pero tener en cuenta que es que el trabajo no lo es todo, ¿cierto? Nosotros somos personas y esas personas estamos compuestas de muchas cosas y entre esos primero que nosotros tenemos que estar bien. Entonces, no olvidar ese ejercicio de priorización. Y en ese ejercicio de priorización es, yo hago ejercicio, yo como bien, yo disfruto los planes, salgo a cine. Tiempo de ocio. Tiempo de ocio, los que les gusta ver series, dormir, salir con el perro. No hay nada más lindo que llegar uno después de una jornada laboral pesada a poder saludar a la familia, a poder saludar al niño, a decir, bueno, ¿qué fue lo más chévere que hiciste hoy en el colegio? Y poder, como decía Alexandra, disfrutar esos espacios que probablemente no van a tener la misma extensión de tiempo que la jornada laboral, pero que sí se pueda disfrutar. Y yo creo que esa también es una clave, Alexandra. Yo creería que lo más importante es aprender a empoderarnos de nosotros mismos y nuestro cuidado, es ponernos como prioridad, como decía el doctor, y hacer esa pausa y ver qué es lo que realmente queremos, cómo podemos mejorar en cada momento de nuestro día y velar porque sí se cumpla, porque muchas veces decimos, ay, voy a hacer esta actividad, la quiero hacer, no veo la hora de poder empezar a hacerla y finalmente la vamos dejando de un lado, no la volvemos a mencionar y no sacamos del tiempo para eso. Y a veces dejamos de lado actividades que realmente hubieran podido servirnos tanto y evitar que hubiéramos llegado a esa parte de donde me quemé. Entender Entonces, las alertas en el momento. Hay que entender que no solamente es trabajar y descansar, trabajar y repita todos los días, sino que hay que ver que hay muchas actividades que realmente nos van a llenar y que son necesarias para nuestro diario vivir y poder mejorar todos los aspectos de nuestra vida, incluso en el ámbito laboral, porque finalmente es algo que debemos hacer, es una obligación, ¿cierto? Pero que terminemos disfrutándola y haciéndola con gusto. Eso creo que es la clave para uno poderse levantar todos los días y disfrutar cada momento de lo que hace, incluso del trabajo, que no sea algo que se vuelva tedioso, sino que el disfrute en ese momento sea tal que se le acabó la jornada laboral y uno diga, bueno, terminé otro día, ¿cierto? Yo creo que eso es lo más importante. Recomendaciones que aplican de manera individual, Laura, pero también, por supuesto, para los líderes de compañías grandes, medianas o pequeñas o de organizaciones empresariales, donde es importante que también lo tengan en cuenta. Sí, yo creo que de manera individual es resignificar qué significa trabajar. Porque tenemos asociado, incluso hay un dicho muy coloquial y es que trabajar es tan maluco y por eso nos pagan, que ya estamos incluso predisponiéndonos a trabajar maluco, a vivir maluco, a sentirme sacrificado, a sentirme quemado. Entonces lo primero es resignificar qué significa trabajar en mi vida, ¿cierto? Lo segundo, y yo creo que lo hemos dicho, y es elegirnos. Ese es el concepto clave para nosotros, digamos, trascender lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor. Es lograr terminar tareas, es lograr conectar con nosotros, es lograr conectar con nuestras familias, es saber que después de la jornada laboral existe otro mundo. Entonces, ¿cómo nos elegimos y cómo resignificamos el trabajo? Y un llamado para las diferentes empresas es de pronto mirar un poquito con lupa lo que significa un clima organizacional, ¿cierto? Lo que significa ese plan de bienestar.
que no reduzcamos los planes de bienestar a que nos vamos de paseo, que celebramos el Día de la Secretaria o que celebramos amor, amistad, es que realmente esté fundamentado en la salud mental de nuestros trabajadores y que también vendamos la idea que ser exitoso no es trabajar de 8 a 5 de cualquier manera, simplemente ser parte ser parte como del sistema. Entonces yo trabajo de 8 a 5, entonces estoy haciendo lo que corresponde porque todo el mundo lo hace, sino que nos pensamos como empresa qué tipo de trabajadores tenemos. Nuestros trabajadores son felices. Las personas que están ocupando los cargos son idóneas, por ejemplo, para cumplirlos. Si una persona tiene las cualidades, por ejemplo, la persona que tiene que estar atendiendo público, efectivamente tiene la personalidad y las cualidades para atender público, o ella podría estar mejor de pronto manejando un tema documental, ¿cierto? Entonces es lograr identificar los rasgos de personalidad de las personas que tenemos en nuestras empresas, porque todos somos buenos, pero no para todo. Entonces que también sepamos cómo identificar ese tipo de cosas para que el ambiente sea más armonioso. Pensar estratégicamente incluso desde la empresa para no perder tiempo, recursos y por supuesto evitar incluso hasta la rotación de personal, porque son costos para la empresa y por supuesto costos para la sociedad. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos en estos diálogos con el alma. Continuamos en estos diálogos con el alma, hoy aprendiendo sobre el síndrome del trabajador quemado. Mencionábamos antes de la pausa incluso los costos sociales que tiene un trabajador quemado y si se presenta, pues con mayor razón en diferentes empresas van a tener unos riesgos asociados a la productividad. ¿Cómo no llegar hasta allá? ¿Cómo prevenir? Y cómo tratar o intervenir. No sé si la palabra, Ricardo, al no ser una enfermedad, sea tratar o más bien un tema de prevención e intervención. De acuerdo, Tatiana. O sea, más que un tratamiento es poder detectar como esos signos que me van a llevar a que una persona se queme, ¿cierto? Entonces, en el tema del trabajador quemado, es muy importante que el líder de ese trabajador escuche al empleado. O sea, escuchar. Escuchar es demasiado poderoso. Es poderoso tanto para nosotros como psiquiatras, como para los psicólogos, pero también para los jefes. Entonces, escuchar de manera adecuada a ese trabajador para poder empezar a ofrecer soluciones o para guiar. También ofrecer dentro de las compañías o las organizaciones los planes de crecimiento, ¿cierto? Que ese trabajador tenga la esperanza de que tiene posibilidades de crecer dentro de la empresa. Porque cuando empieza a aparecer esa sensación como de ya no hay como para dónde crecer, ya mi trabajo se está volviendo monótono, no estoy teniendo retos, empieza a aparecer como esa pérdida de sentido de la misma labor. Por otro lado, habías hablado de un tema de el síndrome del cuidador quemado, ¿cierto? Que sería como la versión de la casa del síndrome del trabajador quemado. Entonces, en el síndrome del cuidador quemado es muy importante no dejar a una sola persona al cuidado de la persona que merece cuidado, el adulto mayor, el paciente con una enfermedad mental grave o el paciente que tiene una condición bastante grave. Entonces, es muy importante que se empiecen como a establecer como delegación de necesidades de cuidado, o sea, que no siempre sea la que se quedó en la casa, una la que red de nunca se apoyo. casó, el que nunca se casó es el que le toca cuidar al viejito. No, o sea, realmente tenemos que empezar entre todos a delegar esas actividades, que esa persona que está en casa y que es la principal responsable del cuidado de, por ejemplo, el viejito o el adulto mayor, también tenga un espacio personal, también llegue como por días. Hoy le toca es a la otra hermana, el otro día le toca a la otra hermana y ese día donde está el cuidador principal pueda también hacer cosas de su vida personal. Volvemos al mismo ejercicio, tener una priorización. Pero eso es muy importante que se converse entre familias. Yo muchas veces les digo, venga, pero ustedes han hecho cuadro de turnos o han mirado cómo es que van a repartirse los fines de semana. Porque por lo general muchos dicen, no, es que la mayoría trabajan y entonces es a mí a la que me toca o a mí el que me toca. No, de todas maneras es importante que ese cuidador
también tenga unos momentos para su vida personal. Para su bienestar. Ricardo, no identificar a tiempo, no intervenir a tiempo, ¿qué consecuencias trae para la salud física y mental? Bueno, entonces ahí aparece ya sí el riesgo de aparición de enfermedad mental. Entonces ahí aparece la depresión. La depresión tiene muchos síntomas que se parecen a lo que estábamos denominando el síndrome del cuidador quemado o el síndrome del trabajador quemado. Entonces, tienen como una íntima relación. Entonces, es muy frecuente que el paciente que tenga estos síndromes de burnout empiece a presentar cuadros de depresión o cuadros de ansiedad. Y ahí sí empieza el tema de una intervención desde la psicoterapia, desde el ejercicio del psiquiatra también e incluso muchas veces la farmacoterapia. Mencionábamos ahora, Laura, el tema de las empresas, la corresponsabilidad no solamente para el sector salud, sino para todos los sectores, pero hay una palabra clave en todo este tema y es la intersectorialidad. ¿Qué pasa en Antioquia, fuera de Medellín y el Valle de Aburrá? Sí, dentro de lo que cabe hablar salud mental, nos remitimos siempre y pensamos salud mental, psicólogo, psiquiatra, hospital. Nosotros hemos trabajado en el departamento, lograr llegar a los municipios y lograr empapar a la comunidad y a la institucionalidad de lo que es salud mental. ¿Cuáles son las herramientas para identificar casos posibles de salud mental, ¿cierto? De enfermedades mentales? Líneas de atención, por ejemplo, si se presenta un caso, ¿a dónde debo acudir? ¿A quién debo llamar? Entonces estamos trabajando con los presidentes de las juntas de acción comunal, con los docentes, con las secretarías de salud, con las diferentes secretarías, con los alcaldes que conozcan también lo que es salud mental, que en el hospital sepan que la prevención y la promoción en salud mental, con los equipos básicos de salud, los equipos EVAS, con los equipos de atención primaria en salud, cómo estamos llegando a las veredas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo logramos tener presencia en los diferentes lugares, en los barrios, en las veredas, en el parque principal? Nosotros tenemos una estrategia que está en todos los municipios, que son los centros de escucha. Son centros de escucha itinerarios, o sea, no es un lugar donde siempre las personas van a llegar, sino que nosotros vamos donde las personas. Entonces tenemos diferentes profesionales, tanto del municipio como del departamento, o también de los equipos de atención primaria, que hacen estos centros de escucha en cualquier lugar. Lo pueden hacer en una cafetería, lo pueden hacer en una escuela con zonas de orientación escolar, lo pueden hacer en el parque del municipio, y ese es el lugar donde te escuchan. Porque muchas veces tememos de llegar a un hospital, porque cuando pensamos en hospital, inmediatamente nos remitimos a un proceso farmacológico o a un proceso muy largo, ¿cierto? Muchas veces solamente escuchar a una persona y decirle, active esta ruta, puede pedir la cita por este medio, y la persona tenga información en salud, logramos prevenir la enfermedad, logramos una atención a tiempo. Entonces, esas son las diferentes estrategias que tenemos en el territorio. Tenemos otra estrategia que es cómo acompañamos las empresas para esto. Entonces, dentro del programa de salud para el alma, acompañamos las empresas en fortalecer a esos gestores o a esos líderes que hay en las instituciones, para formarlos también en salud mental y que ellos sepan qué deben hacer en un caso si se presenta dentro de la institución. Y la importancia de expresar, de buscar quien nos escuche, pero también de expresar a tiempo para evitar llegar incluso a ese síndrome de trabajador quemado, que lo mencionaba incluso Alexandra, no esperar hasta que las consecuencias sean graves para la persona, para la empresa o para la sociedad. Pues realmente queremos hacer esa invitación a que nos empoderemos del cuidado de sí mismos, que seamos partícipes de todos esos factores protectores que debemos encontrar y establecer para poder mejorar todos los aspectos de nuestra vida, que así como somos tan responsables para ir a realizar todas las actividades de nuestro empleo, que por ejemplo el personal de la salud es tan responsable para el cumplimiento de todas las actividades en un turno, de asistir a tiempo, brindar ese cuidado.
también sea tan responsable para cumplirse a sí mismo y poder establecer todos estos factores protectores que tanto necesita para evitar llegar a este punto de quemarse. Priorizarnos. Esa puede ser un mensaje para terminar, doctor Ricardo, un mensaje para terminar esta conversación, este diálogo con el alma. Escucharnos, también escucharnos es importante, escucharnos a nosotros en el ambiente laboral, nuestros compañeros de trabajo también, que algunos son nuestros amigos, también escucharnos en casa. Yo creo que eso es muy potente, como les decía, o sea, escuchar, validar, acompañar es vital. Y como vos decías, la priorización, o sea, seguir pensando en mí y luego pensar en todo lo demás. Validar las emociones del otro y validarnos a nosotros mismos. Laura, un mensaje final. No normalicemos cuando hay algún malestar, cuando empezamos a tener insomnio, cuando empezamos a tener dolores de cabeza, cuando tenemos irritabilidad, cuando no queremos levantarnos para ir a trabajar, cuando no queremos compartir con nuestros compañeros, cuando realmente pienso, gano más quedándome acá en mi cama o levantándome para ir a trabajar. No normalicemos eso, o sea, no normalicemos que trabajar es sinónimo de sacrificio, de estar mal, de sentirnos quemados, que el estrés hace parte del trabajo, o sea, ese es el mensaje, no normalicemos todos esos llamaditos y todas esas vocecitas que muchas veces son interiores y que no nos escuchamos, es eso, y elegirnos ante todo, o sea, nosotros no podemos cuidar como lo estamos haciendo, los médicos, lo hacen los docentes, no podemos cuidar si nosotros no nos cuidamos, o sea, no podemos dar de lo que no tenemos. Laura, Alexandra, Ricardo, gracias de verdad por este espacio, por esta conversación, este diálogo con el alma. Nuestra invitación, mover los pies, mover las manos y mover la lengua en esta semana de la salud y en esta semana para el alma. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.